Mucha atención a esta noticia porque es muy relevante en medio de esta guerra energética en la que estamos ahora mismo por culpa de Donald Trump y del cierre del estrecho de Hormuz. Y es que Argelia premia a España con un 12% más de gas barato. ¿Por qué? Por nuestra posición en Oriente Próximo. Noticia de The Objective, atención. Y es que se ha subido hasta un 12 y pico por ciento más el gas que nos va a llegar argelino, más barato. Y la razón no es técnica ni de infraestructura, la razón es política. Argelia premia a España tras la reunión que ha tenido con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, precisamente por la posición española frente a la guerra de Irán de Donald Trump, frente al genocidio de Gaza por parte de Netanyahu y por plantar cara a la lógica de sumisión que en el resto de países europeos pues llevan bastantes meses normalizando con Donald Trump. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, no solamente era una posición valiente y soberana la de decirle no a Estados Unidos para involucrarnos en su guerra criminal en Irán, sino que además económicamente nos puede salir hasta bien. Y conviene mirar con claridad qué es lo que está pasando, porque nadie nos debería quitar el mérito ni llenarnos de complejos y decir que tenemos que agachar la cabeza y hacer lo que Estados Unidos nos diga porque entonces ganamos más. No, porque el contexto importa. Y el precio del gas en Europa se ha disparado desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. No pidieron permiso a Europa, pero sin embargo sí estamos pagando las consecuencias. El estrecho de Hormuz, donde pasaba el 20% de todo el tráfico energético, tanto de petróleo como de gas, lleva 4 semanas ya cerrado. El precio de referencia, por ejemplo, en el mercado holandés ha llegado a rozar los 70 euros por megavatio hora. Los metaneros, esos barcos que llevan el gas licuado de un lado a otro del planeta, van donde les pagan más. Y son el símbolo perfecto del mercado sin fronteras, sin lealtades, sin compromisos, sin soberanía, solo oferta y demanda, y quien pague más se lleva el gas. Claro, en ese escenario, tener un gaseoducto propio, una infraestructura estable que suministre gas a precio de tubo y no a precio de subasta, vale oro. Y España ahora mismo lo tiene, y en Europa no lo tienen muchos más, ¿eh? Y Argelia además acaba de decir que va a mandarnos más. No a Alemania, que autorizó sus bases para bombardeos, no a Francia, que apuntó al lado de Washington, aunque últimamente se ha retirado un poco más, no al Reino Unido, cuyas instalaciones en Chipre recibieron un dron iraní a los pocos días de ponerse al lado de la operación, no a España, al país que fue el primero en decir que no en Europa. Y merece la pena centrarse en esto, porque cuando el gobierno español cerró las bases de Rota y Morón a los aviones militares estadounidenses, cuando Álvarez, el ministro de Exteriores, salió a los micrófonos y pronunció aquella frase que tanto molestó en Washington y a Donald Trump cuando dijo «No vamos a prestar nuestras bases para nada que no esté en el tratado ni tenga encaje en la Carta de la ONU». Claro, la derecha española se echó las manos a la cabeza. Feijóo habló de irresponsabilidad, de que estábamos enfrentándonos a nuestros aliados naturales. Vox habló de traición. La caverna mediática de este país puso el grito en el cielo, se puso pie en guerra. Que si Sánchez dejaba de lado a los aliados, que si España perdía su lugar en el mundo, que si la seguridad nacional quedaba comprometida. Donald Trump llegó a responder a su manera habitual, en fin, diciendo España ha sido terrible, y después que amenazó con cortar todo el comercio con nuestro país. Sus asesores amenazaron y acusaron a España de poner en peligro la seguridad de los aliados. Los aviones cisterna KC-135, los aparatos de repostaje en vuelos y los cuales los bombardeos no pueden llegar tan lejos por parte de Estados Unidos, fueron trasladados desde Morón hasta Ramstein, en Alemania, y el Pentágono puso cara de pocos amigos mientras la prensa más servil de este país corrió a traducir ese enfado como una humillación para España. Una muestra de debilidad de nuestro gobierno, como una demostración de que el gobierno de Sánchez nos había dejado en ridículo ante el mundo. Pero amigos, resulta que no. Y ahora mismo esos mismos que decían ese tipo de noticias, como The Objective, tienen que rectificar y aceptar que viene gas barato y además es por su posición valiente en Oriente Medio. Resulta que los hechos tienen una manera cruel, ¿no?, de contradecir lo que algunos hablaban antes de pensar. Porque mientras los aviones de Washington hacían las maletas en Morón y menos mal, Argelia preparaba su respuesta, una respuesta más silenciosa, más tranquila, sin declaraciones grandilocuentes como hace el presidente anaranjado y sin ruedas de prensa. Una respuesta en forma de metros cúbicos de gas al día, amigos. 28 millones de metros cúbicos. Y ahora 32. Casi el máximo de lo que el tubo puede transportar. Ese es el precio de la dignidad. Ese es el rendimiento de no agachar la cabeza. Y aquí viene la pregunta que la derecha española no quiere responder, y es que Feijóo celebró los bombardeos de Teherán, dijo, no, esto es por la libertad de las mujeres, en fin. Un hombre que aspira a gobernar este país, aplaudiendo desde el Congreso de los Diputados el inicio de una guerra ilegal que ya ha provocado, según los datos que el propio Pedro Sánchez expuso en el pleno de esta semana, cerca de 2.000 muertos confirmados.
4 millones de civiles desplazados y 12.000 millones de dólares gastados en operaciones militares. Bueno, pues Feijóo está celebrando eso. Abascal lo aplaude, como aplaude cualquier cosa que haga Donald Trump y los Estados Unidos o Israel. Y con su silencio, con su alineamiento, con ese reflejo ridículo de ponerse siempre del lado de quien tiene más poder de fuego, independientemente de quien tenga la razón, pues bueno, sellaron de alguna manera cuál sería su posición en el caso de que estuviesen gobernando. Pero por fortuna no gobiernan. Pero claro, si Feijóo hubiese sido presidente, ¿qué pasaría? ¿Estaríamos hablando de más gas argelino a menor precio?